Sean todos bienvenidos, queridos catequistas, queridos agentes pastorales, en este día tan importante para todas nuestras parroquias de toda la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Es un día importante porque nos estamos encontrando entre todos, ¿no? Todos los grupos pastorales de la parroquia, los movimientos, los catequistas, en fin, toda la familia reunida para un bello compartir en familia. Qué gusto, qué gusto. Así que les hago llegar un cordial saludo a todos y nada más para como una forma de introducción a lo que va a ser esta parte de trabajo, porque lo que nosotros hoy en este encuentro vamos a realizar es poder contestar unas preguntas que nuestra iglesia hoy nos propone en este encuentro de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Entonces, con las voces, con las diferentes voces de algunos hermanos de la arquidiócesis, vamos a ir reflexionando sobre cada pregunta, sobre cada punto, y entonces partiendo desde la pequeña reflexión que nos van a ir introduciendo los hermanos, nosotros entonces tendremos las opciones para ir contestando, para ir respondiendo de acuerdo también a nuestra realidad de nuestro grupo, de nuestro movimiento, en nuestra parroquia, ¿no? Así que queridos hermanos, yo les deseo un encuentro con mucho éxito, un encuentro que verdaderamente pueda producir muchos frutos para que este resultado el día de mañana, junto con el decano y los delegados de las otras parroquias, pueda verdaderamente también unir, ¿no?, las distintas realidades y de esa manera entonces percibir cómo estamos llevando a cabo la evangelización en nuestros días, en nuestras comunidades. Así que está de más decir que hoy es un día muy importante para todos, ¿no? Hoy es un día de mucha gracia para las comunidades, uno porque nos estamos encontrando entre todos y otro porque un encuentro de trabajo que estoy seguro, por la gracia de Dios, nos dará mucha fuerza, nos dará mucha fortaleza para que teniendo en cuenta la realidad de la parroquia, podamos ir avanzando más allá entonces en el servicio, en la labor pastoral, de seguir continuando, ¿no?, de servir a la iglesia y de anunciar el reino a tantos hermanos que verdaderamente lo necesitan. Porque esa es la evangelización que nuestros pueblos hoy realmente necesitan. Así que queridos amigos, queridos catequistas, queridos agentes de pastoral, yo les animo. Disfruten mucho este encuentro, estos momentos, compartan, conversen entre ustedes. Por favor, es un encuentro de suma importancia y bueno, el Señor los bendiga a cada uno y que nuestra Madre, la Virgen de la Asunción, también interceda por todos ustedes. Y ya entonces, inmediatamente viene la primera pregunta y como ya les anticipaba, con las diferentes voces de algunos hermanos de la arquidiócesis quienes les hará reflexionar, ¿no?, desde la pregunta y entonces después poder ir compartiendo entre todos y de esa manera ir respondiendo para tener un resultado final de este cuestionario. Que pasen lindo y nuevamente un saludo muy cordial a todos. Viene la primera pregunta. En la pregunta número 1 tenemos
¿En qué área pastoral participas? Es importante especificar en qué pastoral estamos o desde qué pastoral estamos sirviendo a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, a nuestra comunidad cristiana. Entonces tienes las opciones de Biblia, si estás en la pastoral bíblica, catequesis, si estás en la pastoral catequética, jóvenes, si estás en la pastoral de juventud, familia, si estás en la pastoral familiar, educación, si estás en la pastoral educativa, liturgia, si estás en la pastoral litúrgica, movimientos, puedes especificar qué movimiento exactamente. En la iglesia tenemos varios movimientos y seguramente en tu parroquia también existen varios movimientos. Entonces sería interesante especificar un poquito exactamente de qué movimientos estamos hablando, si es que participas sirviendo a la comunidad desde un movimiento en particular. Y después piedad popular u otros que de repente puede también existir en tu parroquia. Así que para iniciar este itinerario de ir respondiendo las preguntas en este nuestro encuentro, va a ser interesante, de hecho, interesantísimo, que indiques bien en qué área pastoral estás participando, sirviendo a tu comunidad. Como segundo punto, vemos síntomas de crisis de transmisión de la fe. En el cambio de época en que vivimos, la continuidad de nuestra tradición sufre una ruptura, entre ellas nuestra cultura religiosa. Por citar algunos síntomas encontramos: los que finalizan la catequesis no se insertan luego en la vida eclesial, o sea, llegan al sacramento sin un proceso y sin tener un encuentro personal con Cristo. ¿Qué hacemos para motivar la inserción después de la catequesis? Otro de los puntos de la crisis es que la catequesis va dirigida solo a niños y adolescentes. Sabemos que una transmisión de fe, cultura, se da de generación en generación, de padres a hijos, y esos valores hoy se han perdido. De a poco los adultos han sido olvidados y corremos el riesgo de perder a nuestros referentes vitales. Otro síntoma es que en las familias no se transmiten las tradiciones religiosas y no son de mismas creencias. Nuestras familias han sido modificados en su constitución. Encontramos varias creencias bajo un mismo techo. Existe la pluralidad de ideas, todo es válido. O la última opción, el niño elige cuando es grande. Vemos que la catequesis es predominantemente de preparación sacramental. Desde hace mucho tiempo se ha creído y se sigue creyendo que el fin es el sacramento. ¿Cómo realizan la catequesis en sus parroquias? Por otro lado, la catequesis se centra en contenidos, calendario escolar, más que en experiencias de encuentro con Jesucristo, sin una profunda experiencia de vida. Comenzamos con el itinerario escolar y por ende debemos terminar cuando termina la escuela. Te pregunto, ¿la catequesis no debería ser permanente? Hoy día la escuela católica experimenta dificultad en transmitir, cimentar la fe. No logra facilitar el diálogo entre fe y cultura y se ha convertido en una alternativa paralela. Vemos que la asistencia y participación parroquial ha disminuido, ha perdido credibilidad, no existe acogida ni acompañamiento de la misma. La metodología imita a un salón de clases. Por varios años se ha esquematizado la catequesis, comenzando en un tiempo determinado y por ende terminando a su vez en un tiempo X, dejando de lado el acompañamiento personal sin un proceso de maduración en la fe. La catequesis post-sacramental experimenta poca participación. No ha existido maduración en su fe, no hubo un encuentro personal con Cristo basada en el desarrollo de los contenidos, no existió un cimiento, una base. La vinculación de los movimientos a los planes parroquiales es débil, priorizan su carisma,
Se cierran a sus ideas. No existe comunión que podemos hacer para cambiar esa realidad. La Iglesia como institución ha perdido credibilidad ante la sociedad. Ha sufrido cambios que dificultan la transmisión de la fe. Ha dejado de ser el punto referencial donde se vive la fe. Difícilmente se encuentra hoy día comunidades sólidas dentro de la misma. Hay un descenso en el número de personas que participan en la catequesis, porque es débil, no llena el vacío existencial que tienen los jóvenes, no son atrayentes, son más expositivas, no hay debate, no propicia la apertura y participación de los catequizandos. Hay un descenso en el número de personas que participan y perseveran en los movimientos, por falta de oportunidades, de apertura hacia la otra persona, son cerrados, con muchas normas que alejan en vez de atraer. La formación de catequistas es débil e insuficiente, basados en un marco teológico doctrinal, debilitando la pedagogía, la metodología, la espiritualidad, la planificación, la organización, sin una verdadera experiencia de iniciación de la vida cristiana. Teniendo en cuenta esta reflexión que acabamos de escuchar, ¿cuáles son los síntomas de crisis de transmisión de fe en tu parroquia comunidad? La iniciación a la vida cristiana está siendo impulsada desde nuestra arquidiócesis, la cual es el nuevo paradigma de la evangelización en América. Si bien en sus comienzos se propuso la evangelización a los adultos, actualmente, por inspiración del Espíritu Santo, abarca las distintas etapas de catequesis de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Por lo tanto, ¿qué experiencias de iniciación a la vida cristiana se realiza en tu parroquia? En esta pregunta deberás responder cuáles son las etapas en las que se trabaja con la iniciación a la vida cristiana en tu comunidad o parroquia. En el apartado número 4 encontramos la siguiente pregunta. ¿Qué formación de iniciación a la vida cristiana recibes en tu parroquia? Y tenemos varias opciones. Si es que en tu parroquia ya se está llevando adelante la formación a la vida cristiana, sería interesante que puedas especificar un poquito gracias a quién o gracias a quiénes se está recibiendo esta formación. En la opción número 1 tenemos DAPAC, si es gracias al departamento de catequesis de nuestra arquidiócesis, si en algún momento dado se ha solicitado una formación básica o una formación más extensa al departamento. O también la siguiente opción, diplomados de tu parroquia. Sabemos que la arquidiócesis ha dictado en varias oportunidades ya los diplomados en catequesis con el aval del Consejo del Episcopado Latinoamericano, CELAM, ¿no? Entonces, si en tu parroquia existen egresados diplomados en catequesis, sí es que también de repente de parte de ellos estás recibiendo la formación. O a través de la formación zonal, o de repente a través de los movimientos u otros, ¿no? Si es que existe algún otro grupo, alguna otra gente que está ayudando en la formación, en la iniciación a la vida cristiana, sería bueno que especifiques. O también como la opción de ninguno, o si es que lo desconoces, también puedes marcar. Sería interesante especificar entonces de las manos de quiénes o de la mano de quién estás recibiendo, si es que se está dando, si es que está ofreciendo en tu parroquia la formación de iniciación a la vida cristiana. Conforme a los materiales que ha proporcionado la arquidiócesis para esta catequesis de enfoque catecumenal y del nuevo paradigma, ¿qué textos utilizas para la catequesis de iniciación cristiana? ¿Colección de iniciación eucarística a la vida cristiana de niños?
La colección El Señor sale a nuestro encuentro para jóvenes y adultos. KBV en línea catecumenal. ¿O utilizas varios textos a la vez? Con respecto al ítem número 6 de nuestro cuestionario, nos interpela, nos cuestiona sobre quiénes son los que participan de las formaciones sobre la iniciación en la vida cristiana. Digamos, los destinatarios a los que nos dirigimos. Y hay diferentes interlocutores, pueden ser los catequistas que trabajan en los diferentes niveles de catequesis en nuestras parroquias, porque también se da el caso que solamente algunos niveles están implementando o asisten a las formaciones que desarrollan cada parroquia o los enviados del DAPAC a las parroquias. También puede ser el caso que participen de esas formaciones algún otro agente pastoral, como por ejemplo integrantes de miembros de grupos juveniles, como también puede ser activos de algún movimiento eclesial, por ejemplo, movimiento familiar cristiano, cursillistas, también pueden ser los del Camino, Hijo de María Santísima y tantos otros. ¿Será que ellos asisten a esas formaciones sobre lo que significa, lo que implica la implementación de la iniciación en la vida cristiana? También están dirigidos o deberían de involucrarse en la formación los educadores, profesores y directores de los colegios religiosos que están en la jurisdicción de las parroquias. Lo mismo es el caso de los diáconos transitorios o permanentes que están trabajando en todas las parroquias. Ellos, así como en la parte litúrgica están activando, deberían de involucrarse en la formación de la iniciación en la vida cristiana, o cualquier otro feligrés interesado. En el ítem número 7 vamos a identificar a los agentes pastorales que llevan la iniciación a la vida cristiana. ¿Los conoces? ¿Sabes quiénes son? Aquí te dejo algunas opciones para que puedas identificarlos. Agentes de los distintos movimientos, agentes del ámbito educativo, agentes de animación bíblica, catequistas, agentes de liturgia, agentes de la pastoral juvenil, agentes parroquiales. En el ítem número 8, analizamos la situación que favorecen a que se lleve a cabo la iniciación a la vida cristiana en tu parroquia. Si ya cuentan con diplomados que ayuden a la formación y preparación de los catequistas y a los diferentes agentes pastorales de cada área o movimiento, entonces, ¿qué esperan para iniciar ya? Y si ya iniciaste, continuemos en la evangelización de nuestros hermanos, especialmente a los olvidados que son los adultos. Y les pregunto, ¿qué situaciones favorecen a que se lleve a cabo en tu parroquia la iniciación a la vida cristiana? Pregunta número 9. ¿Qué resistencias encuentras para implementar la iniciación a la vida cristiana? Nos encontramos ante un cambio de paradigma catequético que exige buscar y discernir nuevas formas de acompañar el camino de fe, no solo de los que se adhieren a Cristo como discípulos por primera vez, sino de aquellos que, habiendo recibido este don en la infancia, no lo han desarrollado en su vida. Aparecida hace su apuesta por el modelo operativo de iniciación cristiana como manera ordinaria e indispensable para llevar a cabo la evangelización.
Ante este cambio de paradigma en la catequesis, te invito a que analices tu realidad parroquial y que luego señales todo aquello que dificulta o que hace que haya resistencia para que en tu comunidad, en tu grupo o movimiento, se implemente la iniciación a la vida cristiana. Pregunta número 10. ¿Qué frutos encuentras en los grupos donde se implementa la iniciación a la vida cristiana? Esta pregunta es fundamental para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque es necesario saber qué frutos debemos recoger de esta IBC. Y les daré algunos ejemplos concretos de los frutos de la iniciación a la vida cristiana. Lo más fundamental es que la persona que participa de estos encuentros le tiene que tener a Jesús como el centro de su vida. El primer fruto entonces es que Jesús tiene que ser el centro de su vida, lo más importante. También otro fruto es ese espíritu de oración, el querer comunicarse con Dios a través de la oración personal, a través de la oración comunitaria, a través de la oración familiar. Otro de los frutos es el amor a la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser un instrumento fundamental de cada cristiano. No puede haber un católico sin Biblia. Y no solamente para tener, sino para escuchar, para leer y sobre todo para practicar la palabra de Dios. Además, otro de los frutos es la necesidad de participar activamente de la Eucaristía todos los domingos. Un cristiano no puede dejar de participar un domingo en la Eucaristía. Y ese es otro de los frutos de la iniciación a la vida cristiana. La inserción a la comunidad eclesial es otro fruto y a través de esa inserción a la comunidad eclesial va a sentir la necesidad de ser un fervoroso misionero, alguien que quiera llevar la buena noticia a los demás en el lugar donde esté. Estos son algunos de los frutos de la iniciación a la vida cristiana. Pensemos en los grupos donde se implementa la IBC si realmente estamos produciendo estos frutos. Para hablar del punto número 11 de nuestro cuestionario de trabajo. ¿Cómo ha sido tu catequesis? ¿Has encontrado alguna respuesta y has tenido una buena acogida en tu parroquia? Son interrogantes y un desafío para la implementación de la iniciación a la vida cristiana. Y ahora, ¿qué propondrías para que en tu parroquia o decanato se implemente este nuevo paradigma? Bueno, en el punto número 12 estamos invitados a reconocer qué es una iglesia misionera, qué necesitamos para acercarnos a los que están alejados de Jesucristo. Sabemos bien que necesitamos recuperar nuestra conciencia de misión. No es llegar al que está frente a nosotros, sino al que está lejos, aquel que ya no cree en Jesucristo.
tomarlo de la mano y volver a acercarlo al Señor. Para ello, has de saber de que tenemos autoridades e instituciones que pueden acercarnos, que pueden orientarnos y que pueden guiarnos para poder misionar, para poder ser una iglesia misionera. Estas autoridades son el DAPAC, el clero y las autoridades eclesiales. Ahora bien, desde tu papel de catequista, de miembro de algún movimiento, del lugar donde te encuentres dentro de la iglesia, ¿qué le pedirías a estas autoridades, al clero, al DAPAC, para que podamos ser una verdadera iglesia misionera, para poder acercarnos a los que están indiferentes a Jesucristo? ¿Necesitas de un proceso, de un método, de algún enfoque, de algún material, de alguna orientación, de alguna capacitación? Entonces, respondiendo a la pregunta número 12, ¿qué pedirías al DAPAC, al clero y autoridades eclesiales para que podamos ser una iglesia misionera que acerque a los alejados indiferentes a Jesucristo? En la pregunta número 13 encontramos una muy particular pregunta, ¿no? Que nos dice, ¿qué sugieres para que los grupos, los movimientos parroquiales y demás agentes pastorales se involucren en la iniciación a la vida cristiana? Esto sería muy interesante escribir, ¿no?, nuestras sugerencias en relación a esto. ¿Qué es lo que tú sugieres como agente pastoral, como coordinador de catequesis, como catequista, ¿no?, o como otro miembro de la iglesia, de la parroquia, de la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú sugieres para que verdaderamente toda la familia parroquial se involucren en lo que es la iniciación a la vida cristiana? Porque muchos, y esto es muy importante mencionar y repetir siempre, muchos piensan que la iniciación a la vida cristiana o que la IBC, ¿no?, es solamente de catequesis y por ende es solamente de catequistas. Y entonces aquí no tiene nada que ver los miembros, ¿no?, los responsables de otros grupos, de otros movimientos que componen la comunidad parroquial. Y no es así. La IBC no es solamente de catequesis, no es solamente de catequistas, no es solamente de un grupo o movimiento en particular, de una pastoral en particular, sino que debería ser de todos los grupos, de todos los movimientos, de todas las pastorales. Porque al fin y al cabo, la iniciación a la vida cristiana es de toda la iglesia y por ende es para toda la iglesia, que somos todos los bautizados, ¿no? Entonces sería interesante que sugieras en este apartado, en el punto 13, ¿qué es lo que tú quieres sugerir para que los grupos, los movimientos, en tu comunidad, en tu parroquia y en las demás parroquias se involucren en el caminar de la nueva evangelización? Porque todo esto es en el contexto de la nueva evangelización. Porque la iglesia también ve, siente y entiende muy bien que el tiempo ha cambiado. Por eso es que efectivamente lo llama a esta labor evangelizadora hoy como nueva evangelización, porque necesitamos renovar, cambiar metodologías, técnicas, ¿no?, que antiguamente nos servía o hasta hace algunos años nos ayudaba a entender, pero hoy por hoy ya no responde a la necesidad teniendo en cuenta el tiempo, el cambio. Entonces, querido agente pastoral, querido catequista, responda, escriba, sugiere por favor. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú sugieres para que en tu grupo, en tu parroquia, en todos los movimientos, en los demás
grupos pastorales, también ellos puedan involucrarse en la iniciación a la vida cristiana. Por favor, anote con pausa, con serenidad, con mucha reflexión, con mucha sinceridad, lo que tú veas que es necesario. Por favor, anótelo. Acabamos el cuestionario de llenar. Entonces, el 11, o cuando ustedes crean conveniente, se va a ir el responsable de la parroquia los responsables para llevar en el decanato, para tratar de hacer todos juntos cuál es el contemplar de ese decanato, con todos los puntos que ustedes tocaron. Entonces se va a llevar esas conclusiones para entregar el 17 en la recepción cuando ustedes vayan a la Semana Arquidiocesana.